Estamos grabando. Ya. Entonces, a los que nos están viendo en el video, bienvenidos a la sesión de ejercicios. Vamos a hacer una prueba entonces que se hizo el 2018, ¿ya? De sistemas digitales, en la parte de ejercicios nomás. Así que pasemos. No era eso. Entonces, el primer problema es uno sencillito. Dice algo así, dice, en el siguiente diagrama de tiempos de un flip-flop tipo JK, determine su salida Q para las entradas J, K, clock, preset y clear, ¿ya? O sea, en el fondo aquí tenemos ¿cómo se llama? Un conjunto de señales. La señal de reloj, J, K, preset, clear y U, ya que es la salida. Entonces nosotros tenemos que pensar en cómo va a ser la salida con respecto a todas estas entradas, ¿ya? Entonces, para recordar, vamos a rotar acá, ahí sí. Entonces el flip-flop JK, ¿ya? Lo dibujamos ahí rapidito. Entonces tenemos la entrada J, K, Q, Q complemento, ¿cierto? Arriba, bueno, aquí aparece, ¿no es cierto?, que la señal preset está complementada, ¿ya? Y la clear también está complementada, así que lo podemos anotar así, ¿ya? Ahí. Y tenemos el clock, que no está complementado, ¿ya? Así que lo anotamos con la flechita. ¡Wow! Ahí está la señal de CLK. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro flip-flop JK. Y entonces tenemos que determinar cómo funciona esto. Ya lo primero es determinar en qué momento se generan los cambios. Entonces, bueno, lo vamos a hacer esto es medio arbitrario, ¿eh? Porque no está el dibujo, pero vamos a determinar que como la señal clock no está complementada, entonces vamos a suponer que en los cantos de subida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ahí es cuando se generan los cambios del flip-flop, ¿ya? Trataré en la prueba de ser más explícito en caso para que no haya ambigüedad de si que es complementado o no la señal de clock, o sea, si es con los cantos de subida o los de bajada, lo voy a tratar de dejar más clarito, ¿ya? Pero en este caso, entonces son con los cantos de subida. Entonces ahí es donde vamos a generar todos los cambios del flip-flop y de los estados, ¿ya? Entonces recordamos que las entradas J y K son sincrónicas, ¿ya? O sea que en el fondo van a cambiar, van a cambiar las entradas cuando se genera recién la señal de reloj, mientras que las entradas preset y clear, ¿ya? Son asincrónicas, o sea que generan un cambio instantáneamente, ¿ya? Esa es como la gran diferencia. Entonces, lo otro que hay que recordar es la tabla de excitación del flip-flop. Ya tenemos las entradas J, K y la salida Q, ¿ya? Entonces las combinaciones son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ah, ya. Entonces recordamos, cuando la entrada es 0, 0 se le llama el modo de latch, ¿ya? O sea, en el modo de pestillo, sería la traducción literal, ¿ya? Pero es el modo en que no cambia nada, todo se mantiene igual, ¿ya? Así que vamos a decir que la salida Q, ¿ya? Q siguiente le podemos poner QN, N es como next, ¿ya? QN, ah, va a ser igual al Q actual. Es como para diferenciar el Q salida con el Q actual, ¿ya? La idea es saber cuál va a ser la salida siguiente del flip-flop con respecto a la salida actual, entonces es el mismo Q. O sea, no cambian en nada. Luego tenemos entonces el modo en que J es 0, K es 1, entonces el modo de reset, ¿ya? El modo de reset, entonces es cuando forzamos un 0 a la salida, ¿ya? Aquí me entra un poco la duda, yo no soy bueno para memorizarme cosas, pero voy a verificar de todas maneras que sea así. No voy a hacer al revés y estoy diciendo algo al revés, a ver si había por aquí un flip-flop, justo que no había un flip-flop. Un segundito.
Entonces, vamos a los cursos, sistemas digitales, acciones propias. El tema 7, si no me equivoco. Oh, claro, acá está. Entonces, el JK, ahí está. ¿Ya? Claro, entonces el 01, el modo 01, es precisamente el reset. ¿Ya? Y es el que entonces fuerza un 0 a la salida de Q. ¿Ya? Así que, volviendo acá, Shift 5, ahí sí, tenemos un 0. ¿Ya? Entonces el segundo, donde J es un 1 y K es un 0, es el modo de set. ¿Ya? El modo de set es donde definimos entonces un 1 a la salida. Estamos forzando el 1, independiente cuál era la entrada anterior, estamos forzando que la siguiente salida sea un 1. ¿Ya? Y el último modo, el 1-1 de entrada, es el modo toggle, ¿ya? El modo de conmutación. Y ahí entonces vamos a tener el complemento, ¿ya? Ahí con un apóstrofe para determinar qué es el complemento. Entonces, de la salida de Q. Si Q actualmente es 0, entonces la siguiente salida va a ser un 1, y si Q es actualmente un 1, la salida siguiente va a ser un 0. ¿Ya? Así que en el fondo con esto ya podemos armar el monito sin problema. Entonces observamos, aquí para facilitar, ustedes podrían incluso ponerle números, ¿ya? A las señales para no confundirse. Entonces aquí podemos decir que esto es un 1, un 0, aquí tenemos un 1 y un 1, aquí tenemos un 1 y un 0, aquí tenemos un 0, un 1, 1, 1, 0 y un 0. ¿Ya? Ok. Entonces, el primero es 1, 0, lo comparamos en la tablita, 1, 0 nos da un 1 a la salida. ¿Ya? Así que, por mientras le vamos a poner simplemente valores, ¿ya? 1. Después hacemos el dibujito. Después tenemos, entonces, un 1, 1 a la entrada, que es toggle, así que conmutamos. Ahora pasamos a un 0 a la salida. ¿Ya? Aquí entonces hay que estar siempre atento a las entradas asincrónicas, en este caso un preset. Aquí entonces el preset se activa con un nivel bajo porque está complementado, como pueden ver. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Justamente ingresando un nivel bajo, por lo tanto estamos forzando en este instante que la señal pasa a ser un preset. Preset entonces significa que forzamos un 1 a la salida de forma asincrónica. ¿Ya? Así que aquí le vamos a poner el 1. Después tenemos entonces de entrada en JK 1, 0. ¿Ya? 1, 0, forzamos un 1, así que en realidad se mantiene igual. Luego tenemos el JK 01, 01 es un reset, así que forzamos un 0 a la salida. Luego tenemos un 1, 1, que es un toggle, ¿ya? Así que si teníamos 0, ahora tenemos un 1, ¿ya? Ahora estamos aplicando un clear. Clear es asincrónico, o sea, estamos aplicando, forzando que la señal sea 0 a la salida, de forma sincrónica, ponemos un 0 acá. Y luego tenemos entonces la entrada 0, 0, que significa mantenerse igual, así que se mantiene en un 0, ¿ya? Y ahí entonces estaría listo el cronograma. Bueno, ahora le podemos poner las señales, ¿ya? Entonces podemos pasar del 1 aquí al 0, aquí pasamos al 1, nos mantenemos en 1, pasamos al 0, en 1, 0, ¿ya? Entonces ahí terminó el ejercicio. No sé si hay alguna consulta. Bueno, es un ejercicio sencillo, en realidad no tiene mucho, o sea, es como el funcionamiento básico entonces del flip-flop, ¿ya? En este caso del JK. Ok, entonces seguimos. Em, Ahí está. El segundo ejercicio ya es uno de desarrollo, de planteo, es un poquito más complejo en el sentido que hay que interpretar mucho de lo que nos dicen. Ya aquí nos dan un problema que entonces nos va a hacer pensar un poco. Dice, dibuje el diagrama de estados del sistema de control del motor de un ascensor, ¿ya? De un edificio de 4 pisos.
Y entonces, lo primero es entender lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el diagrama de estados, nada más que eso. ¿Ya? El diagrama de estados, recordemos entonces, son este sistema de ¿cómo se llama? De circulitos, ¿ya? Y flechas que conectan, entonces, donde cada círculo está representando un estado, ¿ya? Y las flechas, entonces, representan los cambios de estado, ¿ya? O las condiciones que se tienen que cumplir para que el sistema pase de un estado al siguiente estado, ¿ya? Eso es todo lo que nos están pidiendo. Entonces dice, las salidas del sistema de control son elevar la cabina, detener la cabina y descender la cabina. Aquí yo les explico un poco. Entonces un ascensor, para los que no están familiarizados, básicamente un motor, ¿ya? Aquí vamos a dibujar el motor. Tiene un eje, aquí vamos a poner una gran polea, ahí una polea, ¿ya? Y por acá entonces la línea, el cabo de acero, entonces que sujeta el ascensor finalmente. ¿Ya? Y aquí van las personas. No las alcancé a dibujar entero. Ahí está. Entonces, naturalmente, el motor tiene que girar en un sentido o en otro sentido para que el ascensor suba o baje, ¿no es cierto? Ok, entonces lo que estamos diseñando acá es, así muy rudimentariamente, es el sistema de control, ¿ya? De este motor. ¿Ya? Aquí hay un sistema, entonces, secuencial, combinacional, etcétera, ¿ya? Em, pero el asunto es que dice, las salidas del sistema de control son elevar la cabina, detener la cabina y descender la cabina. O sea, en el fondo hacemos que el motor gire en un sentido, en otro sentido o se detenga. ¿Ya? Esas son como todas las posibles combinaciones. Entonces, para efectos prácticos, ustedes se pueden imaginar de que tenemos tres salidas, ¿no? ¿Ya? Tres salidas, entonces se pueden representar con, supongamos que aquí hay algo que conecta un driver al motor. En general es así, ¿eh? Hay un controlador que recibe una señal digital o una señal de algún tipo, ¿ya? Pero una señal al fin, y hace que entrega la energía, o sea, que el sistema entrega la energía al motor para que gire en un sentido o en otro sentido, etcétera, ¿ya? Entonces, las posibles salidas en este caso las vamos a dibujar así: 0, 0, 0, 1 y 1, 0. Ya esto es arbitrario, a mí se me ocurrió dejarlas así. Y el 0, 0 entonces va a ser detener, ¿ya? Stop. Esto también es arbitrario. El otro va a ser, no sé, descender, o ¿qué dice primero? Elevar la cabina, ya bueno, elevar. Y el otro es detener y descender. Ya. Entonces, esas son las salidas de nuestros sistemas. En el fondo lo que vamos a diseñar va a ser lo que está acá, ¿ya? Y va a tener salidas 0, 0, 0, 1 o 1, 0, ¿ya? Donde el 0, 0 significa que se detiene el motor, el 0, 1 que el sistema se eleva, en este caso gira en un sentido, y el 1, 0 que desciende o gira en el otro sentido, ¿ya? Ok. Después dice, las entradas del sistema, o sea, aquí tenemos entradas entonces, ¿ya? Son cuatro botones localizados en el interior de la cabina, ¿ya? Ustedes saben, las cabinas entonces tienen una botonera para que los pasajeros determinen a qué piso quieren que el ascensor los lleve, ¿no es cierto? Entonces vamos a determinar que tenemos botones, ¿ya? Cuatro botones porque son cuatro pisos distintos, ¿ya? Entonces son cuatro botones localizados en el interior de la cabina con los cuales los pasajeros escogen el piso al que quieren dirigirse. Además, existe como entrada un botón en cada piso, ¿ya? Para hacer que la cabina se dirija a ese piso desde cualquier piso donde se encuentre. O sea, en el fondo, si no hay nadie en la cabina y yo estoy en el piso 3 y quiero llamar al ascensor para que suba al piso 3, entonces en el piso 3 también va a haber botón, ¿ya? O sea, imaginemos que el edificio, ¿no es cierto? Ahí tenemos el primer piso, el segundo piso, tercer piso, cuarto piso, ¿ya? Entonces el ascensor, oh, este es el ascensor, y en la cuerda, entonces tenemos el piso 4, el 3, el 2, el 1. Hay que borrar eso. Raise. Oh, ahí está. Ahí está. Ya. Entonces en cada piso va a haber un botón. ¿Ya? Botón, botón,
botón, botón. ¿Ya? Para que las personas entonces llamen al botón, si está acá, o la persona que está acá. ¿Ya? Alguna llame al botón y el ascensor se dirige entonces al piso correspondiente. ¿Ya? Y adentro, así si hacemos un zoom, también van a ver 4 botones. ¿Ya? Si hacemos un zoom ahí al tablero, ya van a ver 4 botones entonces que indican cada piso. Tenemos el piso 1, el 2, 3, 4. ¿Ya? Ese es más o menos el problema. ¿Ya? Entonces dice, las entradas del sistema son 4 botones localizados al interior de la cabina, los cuales los pasajeros escogen el piso que quieren dirigirse. Además existe en cada botón, o sea, cada piso un botón. Finalmente, la última entrada es un sensor de piso, ¿ya? Que indica en qué piso se encuentra la cabina en cada momento. ¿Ya? O sea, en el fondo, el sistema tiene que saber en qué piso está, para poder saber si llegó al piso que le pidieron que se dirigiese la cabina o no. ¿Ya? Entonces, como son 4 pisos, ¿ya? Este sensor de piso, que también va a ser digital, va a tener entonces 2 entradas, o vas a tener dos bits, ¿ya? Porque para indicar 4 pisos necesitamos 2 bits, ¿ya? Entonces vamos a tener los pisos 00, 01, 10 y 11, ¿ya? Entonces podemos anotar esto como 00, 01, 10, 11, ¿ya? Ya aquí partimos con el 0, ya, pero porque no se, aquí en Chile no se considera el piso 0. Hay otros países donde sí se considera el piso 0, y lo que para nosotros es el segundo piso, en otros países es el primer piso, ¿ya? Así que ahí hubiese calzado el 00 con el piso de la Tierra, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son las entradas finalmente de nuestro sistema? Tenemos las botoneras del panel, son entonces 4 botones. Estos 4 botones también se pueden reducir a un código, ¿ya? Entonces, como son 4 botones, también se pueden traducir a códigos 00, 01, 10, 11, ¿ya? Así que en realidad esta botonera se puede reducir a 2 líneas solamente, ¿ya? Así que las primeras 2 líneas van a ser el botón, ¿ya? El botón del piso. Botón, no sé, podemos poner botón 1 y botón 0, ¿ya? Así que bueno, el usuario presiona uno de los 4 botones, pero con un codificador, alguno de esos 4 botones se va a traducir a un código. El código va a ser del 00 hasta el 11, dependiendo a qué piso nosotros queremos ir, ¿ya? Y vamos a tener entonces, ¿qué pasa con estos botones que están acá? Los botones que están en los pisos, ¿ya? En realidad son los mismos botones que están acá adentro, si se fijan, ¿ya? Porque para efectos del sistema es lo mismo que alguien esté dentro de la cabina y presione, por ejemplo, el botón 3, ¿ya? Entonces significa que quiere ir al piso 3, ¿ya? O que alguien no está en la cabina, sino que está en el piso 3 y presiona este botón, ¿ya? En cuyo caso también le está diciendo a la cabina que vaya al piso 3, ¿ya? Así que en realidad estos botones que están en cada uno de los pisos son los mismos botones que están dentro de la cabina. Podrían imaginarse que son botones en paralelo. Ya se presiona uno o se presiona el otro, da lo mismo. ¿Ya? El hecho es que ya sea que yo presione el botón 3 del piso 3 o el botón 3 que está dentro de la cabina del ascensor, yo le estoy diciendo al sistema que quiero ir al piso 3. ¿Ya? Así que en realidad estos botones de acá de los pisos se pueden ignorar para efectos prácticos, ¿ya? Entonces vamos a tener una entrada que va a ser qué botón se presionó o a qué piso yo quiero ir, ¿ya? Y después vamos a tener otra entrada que nos dice en qué piso estoy, ¿ya? El piso estoy, por ejemplo, estoy en el piso 1, tengo entrada 00, el sensor de piso nos dice 00, o si estoy en el piso 2, el sensor de piso nos dice 01 y así, ¿cierto? Entonces le vamos a poner también piso 1 y piso 0, ¿ya? Así que en el fondo estas son las 4 entradas. Ya tenemos al piso que queremos ir y el piso en el que estamos, ¿ya? Así que eso nos genera una entrada de 4 bits, ¿ya? Y por último tenemos entonces que decirle al motor si queremos que el motor suba, o sea, que la cabina suba, que la cabina baje o que la cabina se detenga, ¿ya? En función del piso que queremos ir y en el piso que estamos, ¿ya? Así que no es más que eso, ya es simplemente comparar el piso en que estamos y el piso al que queremos ir, ¿ya? Así que ahí se traduce el sistema.
habiendo escrito este sistema, entonces ahora tenemos que hacer lo que nos pidieron realmente, ya que es dibujar el diagrama de estados. Entonces para eso voy a reducir un poquito aquí el texto, ya para que tengamos espacio. Voy a reducir la separación y voy a reducir el tamaño. Oh, separación 1. Ah, la voy a bajar por ahí. Ok. Entonces, el diagrama de estados, finalmente lo que tenemos que hacer es determinar, bueno, cuántos estados tiene el sistema, ¿ya? ¿Y cuántos estados tiene el sistema? Entonces, el sistema tiene tantos estados, ¿ya? Si se fijan, o si recuerdan la definición, cuando hablamos recién de los sistemas secuenciales y de los diagramas de estado, hablamos que los estados eran las distintas situaciones en que podía estar un sistema, ¿ya? Entonces, ¿en cuántas situaciones puede estar este sistema? Puede estar en 4 situaciones, ¿ya? Estamos ya sea en el piso 1, en el piso 2, en el piso 3 o en el piso 4, ¿ya? Claro, uno se podría poner más detallista y decir, bueno, pero cuando uno está justo entre el 3 y el 4, qué sé yo, ese también es una situación. Sí, ya, bueno, pero esto es simplificado. Para efectos prácticos, nosotros, entonces, o estamos en un piso o estamos en el otro, ¿ya? No estamos entre medio. Así que em, tenemos 4 pisos, tenemos 4 estados, ¿ya? Así que podemos inmediatamente dibujar nuestros 4 estados, ¿ya? Ah, ahí sí. Entonces, 4 circulitos, ¿ya? Que en el fondo van a representar cuáles van a ser los estados, ¿ya? Entonces tenemos el estado, ¿cómo lo podemos representar? Lo podemos representar con, no, simplemente con el número del piso, ¿ya? Entonces el estado 1, ¿ya? El estado 2, el estado 3, el estado 4. Estoy pensando, esa es una forma de verlo. Estoy pensando en otra forma de verlo, que es los estados del punto de vista del motor. Claro, uno podría decir también que los estados del sistema, del punto de vista del motor, no del nivel del piso, ¿cómo se llama? De la cabina, sino que del motor. El motor, desde su punto de vista, está en 3 estados nomás, ¿ya? Los estados serían, está detenido, se mueve en un sentido o se mueve en el otro sentido, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos asociar la cantidad de estados para efectos del motor, entonces podrían ser 3 nomás. En ese sentido nos podríamos ahorrar componentes. Claro, estoy pensando, de hecho no me acuerdo cómo se resolvía esta parte, si se hacía con 3 o con 2, pero creo que lo voy a hacer con 3 nomás, ¿ya? Porque los estados finalmente del punto de vista del motor, no del punto de vista del ascensor, o podríamos resolverlo de las dos formas, ¿ya? A ver, creo que va a ser más sencillo desde el punto de vista del motor, como les digo, y después podemos tratar de resolverlo de la otra forma, ¿ya? Hagámoslo entonces, ya. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son los distintos estados? Si lo vemos desde el punto de vista del ascensor, cada uno de los pisos va a ser un estado distinto, ¿ya? Pero si lo vemos desde el punto de vista del motor, en realidad el motor tiene 3 estados: avanza en un sentido, avanza en el otro o se detiene, ¿ya? Así que en realidad, como este es un controlador de un motor, ¿ya? Lo que importa son los estados del motor, diría yo, ¿ya? Así que vamos a dibujar 3 estados, ¿ya? Ahí, ¿qué pasó ahí? Ya me quedé sin tinta, había quedado pegado. Eh, Ahí sí, ya. Entonces el estado sería, dijimos, stop. Ya le vamos a poner stop. Entonces, elevar, descender, ¿ya? Ahí están los 3 estados del motor, ¿ya? Y es conveniente porque en el fondo, desde la misma salida de los flip-flops, que nosotros sabemos los flip-flops son finalmente los que, aunque no vamos a ver flip-flop en este ejercicio,
Los flip-flops son finalmente los que entregan la salida, pues, ya sea directamente, uno sale de las salidas Q de los flip-flops para la salida, o las salidas de los flip-flops alimentan un sistema combinacional que finalmente entrega la salida, una de las dos, ¿ya? En fin, entonces tenemos stop, tenemos elevar y tenemos descender, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que unirlos los sistemas, ¿ya? La pregunta es, ¿cuándo pasamos de estar detenidos a estar elevados, ¿ya? Entonces, ¿cuándo estamos detenidos? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuándo el ascensor debería mantenerse detenido? Recordamos entonces que nuestras entradas son botón y piso. Ya botón de alguna forma nos dice a dónde queremos ir y piso dónde estamos. ¿Ya? Entonces, en realidad, si nosotros estamos donde queremos ir, ¿ya? Si nosotros queremos ir al piso 3 y llegamos al piso 3, entonces el motor o el ascensor no tiene motivo para moverse. ¿Ya? Así que vamos a hacer el primer cambio de estado, es el mismo estado. O sea, en el fondo vamos a quedarnos quietos, en tanto que botón, aquí lo podemos simplemente simbolizar como botón es igual a piso. ¿Ya? Ahí. Botón, si en el fondo la botonera indica que vayamos al piso donde ya estamos, entonces el sistema se va a mantener detenido, el motor. O el controlador tiene que decirle al motor que se mantenga detenido, ¿cierto? ¿En qué caso entonces tenemos que pasar de estar detenido? Porque le da estas tics al pobre. Hay que borrar eso, ¿no? Oh, ahí sí. ¿Cuándo pasamos de estar detenido a elevarnos? Bueno, cuando entonces el piso al que queremos ir, ¿ya? Determinado por botón, es mayor al piso donde estamos, ¿ya? Entonces, si botón es mayor que piso, ¿ya? Si los botones en el fondo son mayores, o sea, si queremos ir al piso 3, ¿ya? Pero estamos en el piso 0, entonces en ese momento el sistema tiene que elevarse, ¿ya? Así que pasamos de estar detenidos a, al modo de elevación del ascensor, ¿ya? Ok. Después, ¿cuándo pasamos de elevarnos a detenernos? Nuevamente, cuando, si nos estamos elevando y finalmente llegamos al piso que queremos, ¿ya? ¿Cómo se traduce eso? Nuevamente, botón es igual a piso, ¿ya? Una vez que llegamos, nos estamos elevando, estamos en modo de elevación del ascensor, y en algún momento entonces el piso que queríamos llegar es el piso en el que estamos, con el que detecta nuestro sensor de piso, ¿ya? Así que en ese caso pasamos a detenernos. Lo mismo podemos hacer entonces para descender, ¿ya? Pasar de estar detenido a descender significa que lo que dice el botón es menor que lo que dice piso, ¿ya? Y nuevamente al revés, estamos descendiendo una vez que botón sea igual a piso, ¿ya? Y el último sería, ¿tiene sentido que de ir descendiendo pasemos a ir elevando? La única opción, ya que no sé si uno la quiera permitir, es que uno cambie de piso a mitad de camino. O sea, el ascensor, digamos, le ponemos un piso, estamos en el piso 4, nos subimos al ascensor, ¿ya? El sensor de piso indica 4 y el piso deseado, porque el último que se subió había presionado 4, ¿ya? Así que están todos iguales, el sistema está detenido. Ahora yo le digo que quiero ir al piso 1, entonces en ese caso el sistema empezaría a bajar, ¿ya? Y luego, entonces la única forma que empieza a subir es que ahora yo le digo que el sistema, o sea, que el piso que quiero ya no es el 1, sino que es el 3. Y supongamos que yo ya pasé el 3, llegué hasta el 2. Entonces, en el fondo, si quedamos la opción, porque aquí, en el fondo, si se fijan, estamos en el modo descendiendo. Hay dos opciones. Hay una opción en realidad. Ah, todo esto nos faltó. Tendríamos que tener dos opciones por lo menos. O sea, descender, una vez que llegamos al modo descender, tenemos que mantenernos en el modo de descender, ¿ya? Mientras que
botón sea menor que piso, ¿ya? O sea, estamos en modo descender, se hace nuevamente la comparación y nuevamente determina que el piso deseado está más abajo del piso actual, así que nos mantenemos en este estado, ¿ya? Lo mismo hacemos acá, ¿ya? Una vez que evaluamos, botón, determinamos que sigue estando más arriba de donde queremos ir, se sigue elevando, ¿ya? Así que hasta ahora tenemos dos salidas. Estamos en el estado descender, podemos detenernos o podemos mantenernos en descenso. En el caso de elevación, podemos detenernos, o sea, volver al modo de tensión, o podemos mantenernos en modo de elevación. Y la pregunta es si queremos pasar de descender inmediatamente a elevarse o no. Entonces yo creo que en realidad eso no se ve mucho en los ascensores de que uno presiona, quizás los más antiguos, que funcionaban con una palanca nomás, uno podía cambiar abruptamente de descender a elevarse, ¿ya? Pero en los modernos ya no se ve eso. Así que en realidad no vamos a habilitar esta opción de pasar de descender a elevarse, ¿ya? Entonces uno podría decir, ya, bueno, uno no puede cambiar de piso, ¿ya? Mientras el sistema esté moviéndose, ¿ya? O sea, en el fondo, de alguna forma, hasta que el ascensor llegue a su piso indicado, ahí recién entonces tomaría los nuevos pisos, por así decirlo. Dejémoslo así. Así que esto ya en el fondo es un diagrama de estados que describe, ¿ya? Cómo serían entonces las transiciones de este motor, ¿ya? De estar detenido, se mantiene detenido, o de estar detenido pasa a elevarse, ¿ya? O de estar elevándose, vuelve a detenerse, o de estar elevándose, se mantiene elevándose, ¿ya? O de estar detenido pasamos a descender, nos podemos mantener descendiendo o podemos volver a estar detenidos, ¿ya? Esas son todas las transiciones y acá, asociado entonces a cada una de las flechitas tenemos la condición que se tiene que cumplir para que entonces esa transición se efectúe, ¿ya? ¿Ya? Y entonces está asociado con estas dos señales que es, como les decía, botón, que es el piso que queremos ir, y piso, que es el sensor de piso que nos indica en qué piso estamos, ¿ya? Así que eso, ese era el ejercicio, ¿ya? Después uno naturalmente de esto puede hacer un ejercicio completo que es desarrollar el sistema ahora con flip-flops y todo esto, ¿ya? Lo podemos hacer, ¿ya? Pero yo creo que es un poco más de lo mismo que ya hemos visto con el ejercicio anterior también a ver, ¿cuál fue el último que vimos? Los generadores de códigos el de códigos, me refiero, a ver qué está por acá. Tatarán, vamos aquí. ¿Cuál fue el último que vimos? Fue, había uno el diseño del contador sincrónico, por eso no lo vimos en detalle. Es cuando vimos la diapositiva de secuenciales. Aquí quisimos, los analizamos. Aquí analizamos un sistema secuencial, ya, pero parece que no nos ha tocado diseñar uno, ¿no? ¿Sí? No recuerdo si diseñamos uno en algún momento. Ejemplo, análisis, análisis, más análisis. En general hemos analizado, pero no hemos diseñado ninguno. A ver, y este es la PPT-8, y la PPT-9 no está, y la PPT-10 es esta, que ya son contadores. Ya bueno, no, parece que no hemos visto formalmente el diseño de un sistema. Está el ejercicio que yo les subí, eso sí, al aula virtual, que se ve el diseño de un sistema secuencial desde cero, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo tenía otro ejercicio que en realidad era lo mismo que ya habíamos analizado cuando vimos la clase de sistemas secuenciales, que era el análisis ya de este sistema, y de hecho es el mismo, así que en realidad no tiene mucho sentido que lo veamos, pero lo que sí podemos hacer es cambiar este ejercicio, quizás a uno más sencillo, ya que lo podemos crear, quizás podemos crearlo en vivo, ¿ya? Creamos el ejercicio en vivo, hagamos eso. No sé si antes de partir con esto tenemos alguna consulta, algún comentario.
Voy a ver qué hora es. Son las 9, entonces tenemos un poco de tiempo. Ya. Vamos a hacer el siguiente ejercicio entonces. No sé si alcancemos a ver todos los puntos. Dice, analice el siguiente sistema secuencial, determine ecuaciones de excitación, ecuaciones y tablas de estado siguiente, salida, diagramas de estado, diagramas de tiempo, descripción del funcionamiento y si es un sistema secuencial Moore o Mealy. ¿Ya? No sé si alcanzamos a ver todo, pero ahí quiero escribir, ahí sí. Veamos algunos. Entonces me voy a inventar un sistema, ¿ya? Que no sé qué me va a entregar, pero algo me va a entregar. Entonces en este caso, por simplicidad, va a ser unos flip-flop tipo D, ¿ya? Que se va a llamar el D0, el D1, vamos a tener salida Q, este es el Q0, Q0 complemento, Q1, Q1 complemento, ¿ya? Y vamos a poner, no sé, una cosa aquí media convolucionada, que puede ser una tabla, o sea, una compuerta AND, aquí puede haber una OR, ya aquí le vamos a poner entonces Q0 directo, y aquí le vamos a poner Q1 directo, ah, estamos, aquí le vamos a poner 0 complemento y Q1 complemento. Esta es una compuerta OR, ya no me quedó muy bonita. Ahí. Ya aquí en el fondo para ahorrarme todas las líneas que salen de acá de la salida y que se conectan, ustedes saben, el Q0 de acá en el fondo es el mismo Q0 de acá, ¿ya? Así que es un poco para ahorrarnos ahí el problemas. Esto naturalmente tiene una señal de reloj, ¿ya? Que no es necesario dibujarla, le voy a poner solamente CLK, CLK, ¿ya? Entonces, dejémoslo así, ya, así, ¿para qué más complicado? ¿Ya? Q0, Q1, con puerta AND, entra a la entrada de 0, y después tenemos Q0 complemento o Q1 complemento que entran a la entrada de 1, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se comporta esto? Entonces, podemos partir asumiendo de que los flip-flops tienen la salida inicial 0, 0, ¿ya? Así que lo primero va a ser hacer esta tablita. A ver cómo puedo correr esto. Creo que es que salgo. Dice keep, keep. Ahora vuelvo. Ah, no. Ahora salgo. Puedo arrastrar eso. Ahí sí. Ya. Entonces, la primera parte es ver todas las transiciones. Si recuerdan, entonces, las transiciones, para eso teníamos que hacer una tabla de ecuaciones de excitación. Bueno, las ecuaciones de excitación. A ver, tengo que escribir. Ahí sí. En realidad es cómo se comportan los flip-flops, ¿ya? Y los flip-flops es bien sencillo. El Q siguiente es igual al D. Esa es la ecuación de excitación de ambos flip-flops, ¿ya? Entonces eso une a la salida con la entrada. Recordemos con el JK es un poco más complejo, ¿ya? Pero para el D es así directo, ¿ya? Así que esa es la ecuación de excitación. Después, ecuación y tabla de estado siguiente. Entonces aquí tenemos que poner los distintos estados. Tenemos el estado Q1 y el estado Q0, ¿ya? Aquí vamos a hacer la tablita entonces de todos los estados que vamos a ir alcanzando y de las transiciones, ¿ya? Entonces aquí podemos Q1, Q0, podemos poner después cuál es la entrada en función a los sistemas combinacionales, cuál es la entrada de 1 y cuál es la entrada de 0, ¿ya? Entonces ahí tenemos que seguir el sistema combinacional y ir completando. Después que tenemos eso, podemos saber cuál va a ser el Q1 siguiente y el Q0 siguiente, ¿ya? Y ahí terminamos, ¿ya? Así que en el fondo vamos a partir del estado 00, ¿ya? Ahí está. Ya, a todo esto tenemos que hacer la transición, o sea, este sistema combinacional que aparece acá, el de 0, nos dice entonces que de 0 es igual a qué cosa? Es a Q0, ¿ya? Multiplicado por Q1, Q0, Q1, ¿ya? Y abajo tenemos que de 1 es igual a 0 complemento o 1 complemento. De nuevo, este sistema me lo inventé yo, no tengo idea qué va a suceder, cómo va a ser la transición, pero algo va a tener que hacer, así que analicemos qué es lo que hace.
como ven, no tenemos ninguna entrada externa. ¿Ya? Este sistema de alguna forma está autoexcitado, ya con las mismas salidas de los flip-flops se alimentan y hacen la transición al estado siguiente. Así que no tenemos ninguna entrada, ninguna señal externa, bueno, salvo el clock, pero el clock es simplemente para que el sistema se mueva. ¿Ya? Así que ahí están las ecuaciones, ¿ya? Son las entradas de D0 y así es la entrada de D1. Así que ahora podemos anotar. Entonces nos dice cómo es D1. D1 es U0 complemento o Q1 complemento, ¿ya? Como los complementos son 1 y se suman, bueno, ahí ya tenemos un 1 como D1. ¿ya? D1, 1. D0 es Q0 por Q1. Como los dos son 0, entonces tenemos que, sí o sí, esto es 0. Y la salida, entonces dijimos siguiente, va a ser igual a la entrada actual, porque el flip-flop tipo D es muy sencillo. Entonces lo copiamos simplemente el uno al otro y nos queda ahí. ¿ya? Entonces, ahora este estado siguiente es el que anotamos abajo. Aquí es donde a veces les mencionaba, no cometan el error de anotar todas las combinaciones de salida, de estados, ¿ya? A priori, porque van a haber estados que no se van a utilizar nunca. ¿ya? Puede que sea el caso aquí, así que veamos. Entonces tenemos la entrada 1, 0, que es el estado siguiente, anotamos 1, 0, ¿ya? Y ahora hacemos el mismo ejercicio. Ahora tenemos 1, 0, ¿cómo se ve esto en D1? Bueno, uno de los dos es 0, así que uno de los dos, al ser complementado, es 1, así que seguimos teniendo un 1. Y aquí tenemos que uno de los dos es 0, así que sigue siendo 0. Como ven, el sistema es súper fome, porque del estado 0, 0 pasamos al estado 1, 0, ¿ya? Y nos quedamos en el estado 1, 0 para siempre, ¿ya? Y ahí se repite, en realidad no tiene mucha gracia. Así que me salió medio fome el ejercicio, pero podemos remediarlo un poco, ¿ya? ¿Qué pasa si partimos de otro estado que no sea el 0, 0, por ejemplo? Aquí vemos que se tiene que cumplir que, aquí, con su permiso, voy a modificar un poquito esto. em, ¿Ya? Porque el ejercicio en teoría ahí ya había terminado, ¿ya? Tiene solamente dos estados esta máquina, así que es un poco fome. Si nos vamos al estado 1, 1, supongamos que partimos ahora, no vamos a modificar nada, sino que vamos a partir del estado 1, 1, ¿ya? Del estado 1, 1, ¿ya? ¿Qué pasa con el estado 1, 1? Con el estado 1, 1, entonces vemos cuál es salida de 1, o sea, el valor de D1. Entonces con 1, 1 tenemos 0 más 0 es 0, ¿ya? Y en D0 es 1 por 1 es 1, ¿ya? Aquí lo único a todo esto que estamos haciendo es cambiar como la condición inicial. En vez de partir de haber asumido que partíamos con los flip-flops en el modo 0, 0, vamos a asumir que el flip-flop parte con el estado 1, 1, ¿ya? Y vemos qué pasa. ¿Ya? Entonces, con 1, 1, vemos que al evaluar en las ecuaciones pasamos al estado 0, 1, ¿ya? Y al estado 0, 1, entonces el siguiente también va a ser 0, 1, y ahora anotamos abajo el 0, 1. Ahí estamos. ¿ya? Ahora evaluamos de nuevo. ¿Cómo se ve de 1? Bueno, uno de los dos es 0, así que de 1 va a ser 1. ¿ya? Y en de 0 es 0. Ahí. Así que ahí ya sabemos lo que va a pasar. Anotamos el 1, 0 abajo. Y ya vimos que el 1, 0 se mantiene en 1, 0, porque el de 1 es la suma de los dos. Como hay un 0, al complementarse va a ser 1, 1, así que este va a ser 1. Y el de 0, al haber un 0, la multiplicación me va a generar un 0. Así que esto se va a mantener por siempre en 1, 0. Ya, bueno, con esta condición inicial 1, 1, por lo menos tiene tres estados, no tiene, ¿cómo se llama?, dos estados como en el caso anterior. Pero aquí se va a mantener entonces del 1, 0, va a llegar a este estado terminal, que es el 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y no va a ser, nunca va a salir de ahí en realidad. ¿ya? Así que por eso les digo que es un poco fome el ejercicio. Pero bueno, eso pasa por haberlo hecho de forma improvisada. Dejemos esto en todo caso y hagamos el análisis que sigue. Pues dice diagrama de estados, ¿ya? Entonces,
como vemos, tenemos solamente tres estados, ¿ya? Aquí cuando pongo puntitos no significa que esto se repite, sino que se repite solamente el último estado, ¿ya? Quizás es un poco confuso esos puntitos, en realidad. Aquí, como vemos, el estado actual es el 1,0 y el estado siguiente es el 1,0, ¿ya? Así que nos vamos a mantener ahí. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos el diagrama de estados? Como tenemos tres estados, hacemos tres circulitos, ¿ya? Entonces dijimos, vamos a asumir que partimos del 1,1, ¿sí? Y vimos que del 1,1 pasa automáticamente al estado 0,1, 0,1, ¿ya? Y del estado 0,1 pasa al estado 1,0 y ahí se queda, ¿ya? Así que esto es algo así como ahí, ahí y acá. Oh, ahí sí. Eso es lo que pasa, ¿ya? Entonces del estado 1,1 pasamos al estado 0,1 y del estado 0,1 pasamos al estado 1,0 y nos mantenemos en el estado 1,0. Aquí no hay ninguna condición en realidad que se cumpla, así que la condición es siempre 1, ¿ya? Así que si estamos acá, no hay ninguna condición, la condición es que inmediatamente de este estado pasamos al siguiente, ¿ya? Así que le vamos a poner un 1. 1 significa que se cumple siempre, ¿ya? ¿Ya? Y nos mantenemos en ese estado. Así que lamentablemente de aquí nos salimos. Y ahí está el diagrama de estado entonces de este sistema. Ya como les decía, no tiene mucha novedad. Incluso podríamos indicar, nosotros analizamos primero con el 0,0, si se acuerdan, y con el 0,0 creo que pasábamos al tiro del 0,0 al 0,1 y nos manteníamos ahí. Así que podríamos eventualmente decir que esto depende de las condiciones iniciales. Ya la condición inicial que la da el planteo en realidad. El planteo dice el sistema parte con 1,1, parte con 0,1, da lo mismo, ¿ya? Pero suponiendo que el sistema hubiese partido con 0,0, ¿ya? Entonces ahí hubiese sido directo así, ¿ya? Este es de alguna forma el estado inicial. A los estados iniciales se les marca distinto, entonces le vamos a poner como inicio, ¿ya? Inicio. Ahí. Tenemos estos dos inicios, el inicio 1,1, el inicio 0,0. Si pasamos, si tenemos, escogemos por ejemplo el inicio 1,0, entonces vemos que entrando a 1,0 nunca salimos de 1,0, ¿ya? O si hubiésemos escogido el inicio 0,1, vemos que de 0,1 pasamos al tiro al 1,0 y nos mantenemos ahí. En fin, ahí está entonces el diagrama de estados, ¿ya? Del sistema que dibujamos aquí así como improvisadamente. Después nos dice diagrama de tiempos, ya bueno, ahí ustedes pueden hacer el diagrama de tiempos que en realidad pueden anotar el 1, el crucero y las entradas. En realidad igual es fome el diagrama de tiempo acá porque las entradas de 0 y de 1, o de 1 y de 0, son igual que las salidas Q1 y Q0, pero desplazados en un tiempo nomás, ¿ya? Así que no cambia mucho. Pero de todas maneras pueden anotar, no sé, porque partíamos con en el caso de acá, con el 1,1, lo podemos anotar primero, como les decía, el numerito, 1,1, después pasamos al 0,1, 0,1 y después al 1,0 y después nos mantuvimos ahí. Entonces fue algo así como 1, después fue un 0, después fue un 1 y se mantuvo en 1 todo el rato. Y aquí fue 1, después un 1, después un 0 y se mantuvo así todo el rato. Y aquí la entrada inicial era, no sé, supongamos que era, dijimos que era 0, después entrábamos acá con un 0,1, 0,1, estoy viendo acá, después 1,0, 1,0 y después 1,0 de nuevo. 0, 1, 1, 1, 1 y se mantiene, y después 1, después 0, 0, 0 y se mantiene. Ahí está el diagrama de tiempos, así bien desordenado, pero eso es más o menos el sistema. Y después dice descripción del funcionamiento bueno, este funcionamiento en realidad no tiene ninguna característica que nos llame la atención, más que un sistema que recorre un par de estados y después se mantiene en el estado 1,0 por siempre, ¿ya? Así que uno puede describir que esto se mantiene por siempre. Después, si es un sistema secuencial Moore o Mealy, es Moore porque no las salidas, en este caso las salidas son los mismos estados, Q1 y Q0, dependen solamente del estado y no dependen de una entrada externa, ¿ya? Si hubiese una entrada externa que determina cuál es la salida,
entonces ahí sí que el sistema es mili, ¿ya? Pero como no hay ninguna entrada externa que determine la salida, ya entonces Moore. Y para que cambiar de Moore a mili, lo único que basta es ponerle una entrada externa que de alguna forma condicione la salida. En este caso, como les decía, la salida es Q0 y Q1, ¿ya? Pero podríamos determinar que la salida sea, no sé, un valor Z, ¿ya? Por ejemplo, aquí un valor Z, ahora la salida no es Q0, Q1, sino que la salida es el valor Z, y podríamos determinar un poco si aquí conectamos Q0 a esa compuerta acá y Q1 a la compuerta, hasta ahí todavía es un sistema Moore, porque no dependemos de un valor externo. Pero en el momento que, por ejemplo, le ponemos una línea, perdón, una línea que vaya a un valor externo como una X, ¿ya? Una X podría ser un botón que alguien presiona. Ahora sí Z depende de X, ¿ya? Por lo tanto ahora es un sistema mili, ¿ya? Así que en realidad esto de la definición si es Moore o mili es súper práctico, es simplemente determinar si la salida Z, o sea, si la salida puede ser Z, puede ser lo que sea, depende de un valor externo o no, ¿ya? Si es que no depende de un valor externo, entonces solamente depende de los flip-flops, y ahí entonces es Moore, ¿ya? Así que en este caso era Moore porque no teníamos siquiera entradas externas. Ok, entonces ahí termina el ejercicio del análisis de este sistemita secuencial pequeñito. Eso. Eh, Kip, eh, yo creo que ese fue como un repaso general de la prueba, ¿ya? Yo la voy a subir de todas maneras la prueba, aquí está la prueba, ¿ya? Es la misma prueba que vimos recién, del 2018. La única salvedad es que aquí hay unos verdaderos y falsos que se los puedo leer rapidito. Dice, en todo caso le voy a subir este PDF al aula virtual, ¿ya? Pero dice la diferencia entre un latch y un flip-flop, es algo que ustedes deberían saber. O si un latch tipo D, la salida Q siempre coincide con la entrada D en caso de que, no sé, hay que ver cuándo coinciden. Nombre el intervalo de tiempo mínimo en que se debe mantener la entrada de un flip-flop antes de aplicar un impulso en la línea de reloj. Recordemos que hay esos nombres, esas definiciones, que son súper enredadas, que en el fondo el tiempo de mantenimiento, el tiempo de distanciamiento, no sé, hay varios tiempos. Así que ahí ustedes tienen, bueno, ustedes tienen acceso al material cuando hagan la prueba, así que es revisar nomás, ¿ya? Pero, así que eso, recordar que hay definiciones respecto a ese tipo de tiempos, entonces echarle un vistazo. El número de estados que tiene un contador up-down BCD, ¿ya? Tienen que ver cuántos estados tiene. El modelo secuencial Mili coincide con el Moore en que, por ejemplo, el siguiente estado depende de la entrada, el siguiente estado depende del estado actual, que la salida depende de la entrada, ¿ya? Hay, como típico verdadero y falso, varias posibilidades bien similares entre sí, así que hay que ver con lupa el material. Dice un flip-flop JK con J1 y K1 tiene una entrada de reloj de 20 kHz. ¿Cómo es la salida? Entonces la salida es constantemente alta, o es una señal cuadrada de 10 kHz, o es constantemente baja, o es una señal cuadrada de 20 kHz, ¿ya? Cosas así, entonces ahí un poco para probar si entienden los conceptos, ¿ya? Un contador asincrónico, dice, etcétera, ¿ya? El módulo de un contador coincide con el número de flip-flops que compone el contador, el número real de estados que tiene el contador, el número de líneas de salida que tiene el contador, ¿ya? Entonces hay que acordarse que es el módulo, ¿ya? Módulo de un contador que diablos es eso. Bueno, contador sincrónico de 8 bits formado por flip-flops tiene un retardo de propagación, ¿ya? De la señal de salida Q de 10 nanosegundos. ¿Cuánto tiempo tarda el contador en iniciar un nuevo ciclo desde el valor 11111 hasta el 000? O sea, puros unos a puros ceros, ¿ya? En el fondo, en el desbordamiento, el contador naturalmente va a cambiar todos sus flip-flops. La pregunta es cuánto se va a retardar entonces esa salida, ya considerando que el retardo de una etapa son 10 nanosegundos, ¿ya? Entonces ahí tienen que ver si es, dependiendo si es que el contador es sincrónico o es asincrónico, el retardo va a ser más o menos, entonces ahí aparecen distintas opciones. 10 nanosegundos, 20 nanosegundos, 40 nanosegundos, 80 nanosegundos, ¿ya? También eso depende de la definición de un contador sincrónico o de un asincrónico. Después de un contador Johnson, módulo 10, ya tiene salidas tanto, cambia un solo bit, hay distintas alternativas que ustedes tienen que escoger.
¿ya? Así que eso, algo muy similar pueden esperar para la prueba. Yo creo que no va a ser tan larga como esta, ya porque esta tenía la parte del sistema, ¿cómo se llama? Del diagrama de tiempos del flip-flop JK además, y después tenía la parte del dibujar este diagrama de estados del ascensor, y después tenía el análisis del sistema secuencial que el que habíamos visto en clases, ¿ya? Que ahora en este caso lo vimos, hice uno yo personalizado, ¿ya? Pero un poco eso fue el problema de la vez pasada y no creo que sea tan largo. Así que eso, ya chiquillas, chiquillos, no sé si hay alguna otra consulta. ¿Hay alguna consulta? Si es que no, entonces los dejo. Ah, profe, ya, dígame. O sea, que ahora me escribo eso. Ahora sí. Una consulta respecto a la tarea, dígame. Puede hablar si quiere, yo creo, porque es más rápido. Eh, no sé si estás por el consulta respecto a no tengo mic. Ah, ya. Pero la tabla flip-flop JK, ok. Voy a poner aquí para que todos vean. Claro, hay que hacer la tarea con el root, efectivamente. Sí, esta era como la última clase, o sea, puedo hacer el jueves una clase, pero sería un poco más de lo mismo. Puede ser una clase de consultas la del jueves. Em, ¿Cómo se llama? Pero tampoco los quiero forzar, o sea, yo entiendo que igual tienen la ayudantía, entonces entre la ayudantía y esto quizás ya es suficiente, o si alguien piensa que vale la pena hacer una clase más, podemos hacer una clase más, no tengo problema. Ok, al hacer el circuito se hace mediante eso y luego eso es, claro, me enredé. Ya. No, pero un poco, parece que la pregunta es si es que, o sea, en el fondo, ¿cómo hacer la tarea? Me estáis preguntando, si en el fondo eso parece que es la pregunta. Claro, lo que normalmente hubiese sido, supongamos que yo les hubiese tirado otro problema, no que generen su root, sino que generen una secuencia de números ya arbitraria, pero todos los números distintos. Ya, por ejemplo, no sé, los números impares, por ejemplo, una secuencia que genere números impares y después genere los números pares y después se repita. Ya, por ejemplo, ese problema. Entonces ustedes hubiesen tenido que hacer un generador, o sea, un contador de forma arbitraria. Y para hacer el contador de forma arbitraria, eso está en la diapositiva 10 de contadores. ¿Ya? En la última parte, ¿ya? Aquí aparece como todo el sistema para hacer el contador. Entonces dice, aquí es el análisis, ta, 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 ta. En el fondo uno parte como con el diagrama de estado. Acá dice ya, diseño de contadores sincrónicos. Aquí estamos como nosotros diseñando nuestro contador. Dice, la mayoría de los requerimientos para contadores sincrónicos se pueden obtener con circuitos integrados. Pero supongamos que queremos hacer un contador que no existe en un circuito integrado. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, entonces yo les dije, hagamos un contador que primero cuente los números impares y después cuente los números pares. ¿Ya? A todo esto el cero se considera como par. ¿Ya? Los números impares tendría que contar primero el 1, después el 3, después el 5, el 7, el 9, y de ahí tendría que pasar a los números pares, ¿ya? Entonces después el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, ¿ya? Y luego de nuevo pasa a los impares. Del 8 pasaría al 1, y después el 3, el 5, y así, ¿ya? Entonces ustedes ven, bueno, para contar todos esos números necesitan, como van a contar hasta el 9, a ver, sí, hasta el 9, necesitan, ¿cómo se llama? 4 bits. En realidad el problema podría haberse extendido hasta el 15 incluso sin ningún problema, pero vamos a suponer que había que contar números pares e impares hasta el 9, ¿no? ¿Ya? Incluyendo el 0. Entonces necesitan 4 bits. Como necesitan 4 bits, ustedes en este diagrama de estados que tienen que armar primero,
hacen sus 4 bits. ¿Ya? Entonces parten con el 0001, 0011, que es el 3, después y así el 5, el 0101, que es el 5, y así van dibujando todos los estados, ¿ya? Entonces van a tener el estado actual, tienen que hacer esta tablita que aparece acá. ¿Cuál es el estado actual? El primer estado con el que parte su sistema, y cuál es el estado siguiente. Entonces ponen el siguiente estado, ¿ya? Del 1 pasan al 3, después anotan abajito el 3, del 3 pasan al 5, después anotan abajito el 5, del 5 pasan al 7, y así van anotando todos hasta que lleguen al último estado y luego se repite todo el sistema, ¿ya? Ok, hasta ahí todo bien. Entonces, y ese es un contador, ¿ya? Ese en el fondo es un contador porque todas las cuentas, todos los estados son todos distintos, ¿ya? El problema de que yo les tiré a ustedes es que las cuentas se repiten, ¿ya? Y no se repiten en la misma secuencia. O sea, por ejemplo, como les decía, ustedes parten con el root 20 millones, ¿ya? Así que parten con un 2, pues el 0, pero después puede repetirse el 2, ¿ya? Entonces ahí se genera el problema, cuando el 2 aparece varias veces, pero en distintas etapas del sistema, del ciclo, ¿ya? Entonces ahí no funciona este esquema del contador, ¿ya? No obstante, lo que ustedes pueden hacer es hacer un contador como el que vemos acá, ¿ya? Con todos los estados distintos, por ejemplo, que cuente valores desde el 0 hasta el 9, ¿ya? O desde el 0 hasta el 8, porque en el caso del root son 9 dígitos. Que cuente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues de nuevo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, ¿ya? Pero a esa salida, porque para contar hasta el 8 ustedes necesitan entonces 4 flip-flops, 4 bits, ¿ya? Esos 4 bits, ustedes diseñan un sistema combinacional que convierta esos valores 0, 1, 2, 3, etcétera, en los valores de su root, ¿ya? Y los valores de su root son el 2, ya del 20 millones, supongamos 20 millones, 2, 2, 2, qué sé yo. Entonces sería el primer valor lo convierten a un 2, el segundo valor lo convierten a un 0, el tercer valor lo convierten, bueno, al tercer dígito de su root, ¿ya? Y así entonces van a poder generar un sistema que convierta una cuenta secuencial cualquiera, en este caso del 0 al 8, ¿ya? En valores arbitrarios, que en este caso son los que a ustedes les interesa, que es el valor entonces, el valor de su root, ¿ya? Eso debería funcionar. En realidad no lo he hecho así personalmente, pero me imagino que debería funcionar. O sea, en el fondo, para ir un poquito más allá, se traduce el siguiente problema, que es, a ver, lo hacemos acá. Zoom, como voy al screen blank. Wait, ahí está. Entonces ustedes tienen los valores de la cuenta, entonces vamos a poner Q3, Q2, Q1, Q0. ¿Ya? Estas son las entradas al su sistema combinacional que tienen que poner a la salida del contador para que convierta la cuenta en su root, ¿ya? Y le vamos a poner root como unas R, así que va a ser R3, R2, R1 y R0, ¿ya? Entonces, supongamos que el root de la persona sea 20 millones, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, raya 7, por poner, ¿ya? Por poner un valor, ¿ya? Entonces, y vamos a poner arbitrariamente que el valor del contador nos va a entregar una secuencia así tradicional que sería 0000, 0001, 0010, y así hasta, bueno, ¿cuántos dígitos son? Son 9, dijimos. Son 6, más 2, 8, más 1, 9. ¿Ya? Así que llegamos a la cuenta 9, o sea, partimos del 0 y llegamos a la cuenta 8, que nos da el 1, 0, 0, 0. Esa es la cuenta 8. ¿Ya? Tenemos que hacer un contador que llegue hasta el 8 y después se reinicie y parte en el 0, ¿no? ¿Ya? Bueno, y para eso, ahora a cada cuenta tenemos que transformar este número 000, que es único, si se fijan aquí todos los valores son distintos, a un valor 2. ¿Ya? El valor 2 sería 0010 al 0. Entonces, el 1 vamos a tener que convertirlo en 0001. Perdón, el 1 es con el 0. El tercero tiene que ser un 1, ya, 0, 0, 0, 1, después, y así, hasta el último dígito que es un 7, el 7 entonces es el 0, 1, 1, 1, ¿ya?
Así que en realidad el problema de acá, o sea, el primer problema es hacer un contador desde el 0 hasta el 8, y esas salidas, 4 salidas, se las vamos a conectar a un sistema combinacional que convierte un tipo de código en otro tipo de código, ¿ya? Aquí tenemos los Q y aquí tenemos los R, ¿ya? Así que aquí con este sistema combinacional convertimos, en realidad en un sentido no, convertimos esta salida, que es una salida súper estándar de un contador, a una salida de unos números que son súper arbitrarios, que son los que nosotros queremos, ¿ya? ¿Y cómo resolvemos esto? Bueno, estos son mapas de Carnot, pues. Ya cada uno de estas columnas son 4 sistemas combinacionales distintos, ¿ya? Que tienen las mismas entradas, estas son las entradas, pero son 4 sistemas independientes. Y así que cada uno de estos 4 tiene una salida aquí, la R3, R2, R1, R0. ¿Ya? Así que, uy, no sé qué pasó. Se fue, ya. Ese es entonces ¿cómo se llama? El problema que tienen que resolver. Ahí se lo resumí, ya, en cuento, ya. También lo podrían haber hecho más complicado, o sea, esa es una forma súper sencilla de resolverlo, hay formas naturalmente más complicadas, pero yo creo que esa es la forma más sencilla que a ustedes les conviene resolver. Y después lo que pide la tarea es que además hagan el diagrama de tiempos, que hagan el diagrama de estados y que hagan todas esas cosas que ustedes saben que se piden en los sistemas secuenciales, ¿ya? Así que con eso es la tarea, ya estaría lista, y ahí ustedes tienen para promediar la nota más mala, entonces, que tengan. Y como les decía, la nota más mala, independiente de cuál es la ponderación de esa nota. O sea, si recuerden que las primeras notas eran las que ponderaban menos en esta asignatura, la primera nota ponderaba menos, la segunda nota ponderaba un poquito más, y esta tercera nota, tercera prueba que tenemos, pondera más todavía, ¿ya? Pero si su peor nota fue la primera, ¿ya? Entonces es la primera la que vamos a promediar, no es que se pondere la nota, ¿ya? Así que eso. Ya, entonces ahora leo lo que me decían, decía, me enredé, eso entiendo, acá dice, entiendo, pero con la tabla, la del presente y futuro, hago la tabla de flip flop JP, perfecto, ahí me quedó claro, perfecto, ya, ok, vale. Ya, entonces no sé si hay otra consulta, ya nos pasamos harto de la hora, pero bueno, esta es la última, así que si es que alguien quiere que repasemos algo, o que analice algo el jueves, me manda un correíto nomás y no tengo ningún problema en hacerles una prueba, o sea, una prueba, en hacerles una clase el jueves. Y si es que nadie me envía nada, entonces no hay nada. Igual yo creo que me voy a conectar así rapidito para ver si hay consultas o no, por si acaso, ya. Pero, pero no se sientan obligados a participar si no quieren el jueves. Eso, lo dejo abierto. Ya, que estén súper bien. Cuídense, chiquillas, chiquillos. Nos vemos. Suerte en la prueba. De todas maneras, me voy a estar comunicando para darles las instrucciones y todo eso. Así que suerte con el semestre y con todo. Ya. Que estén súper bien. Nos vemos. Adiós.